Buenas noches, sean todos bienvenidos oficialmente a Pasión Estudio por Tigo Sports. ¡Qué alegría poder estar aquí en el canal del deporte Tigo Sport, donde Pasión Estudio ya dice, esta es mi casa, así que muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este lugar donde vamos a estar compartiendo fútbol, donde vamos a estar hablando con el lenguaje universal, el del fútbol. Listos nosotros para poder llevarles toda la información y tengo que presentar a todos mis compañeros que el día de hoy están listos, recontra listos para llevarles todo lo que tenemos preparado para ustedes a través de Pasión Estudio en Tigo Sport. Belén Rivas, muy buenas noches. Buenas noches, Marquitos. Qué gusto, realmente una emoción muy linda estar y ser parte de la familia de Tigo Sports, donde vamos a compartir todo sobre el mundo del fútbol, los clubes paraguayos, también lo que pasa en el fútbol internacional, por sobre todo. Así que yo ya estoy feliz, ya estoy lista para poder hacer esta una hora donde me parece que acá ya están preguntando a los perros qué vamos a cenar. ¿Qué? No, así luego, claro. Esa que es la sí. pregunta de la noche también, aparte de llegar a todos los hogares del Paraguay, ¿verdad? Porque, Tigo Sports está en todo el país. Lo lindo que tiene Pasión Estudio es que siempre hay dos bandos. Sí, dos bandos que siempre se enfrentan en stream porque nosotros nacimos ahí. Sí. Gracias a Cervepar, justamente, que hoy nos permite estar a través de Tigo Sports. Y hay que presentarlos a ellos. Señor José Barrios Salcedo, Coqueva, como todos lo conocen, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Marquitos, hola Belén, hola Franco. Hola, Coque. No sé qué decir, la verdad que estoy... ¿Cómo te sentís? ¿En serio? Realmente estoy muy emocionado. 2 años cumplimos y ya estamos acá. ¿Sabes qué es lo más lindo? Sí. Que yo ya estoy leyendo acá el chat. Me preocupa. Ya estoy leyendo el A mí chat. me preocupa un poco. No Ya hay que- que preocuparse. ¿Sabes por qué? Porque Cuidado. la gente está alabando. ¿En serio? La gente está diciendo qué calidad, qué estudio. Gracias a Eso ellos. hay que decirlo. El estudio No. que se- Ah, Yo, bueno. yo en serio, Hermoso. no merezco estar en este estudio. ¿por No, qué? en serio, Pero- es una locura. Claro que sí, Es Marco. una Sí, locura. Marco. Franco, Claro que sí. Franco da Rosa, la voz del pueblo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Me preocupa. ¿Eh? No, pero no puede Pero- empezar con me Qué preocupa. mucha termeada en este programa. Sí, eso Qué sí. mucha termeada. Eso Qué sí. mucha termeada. Un saludo a la gente del chat, un saludo a toda la gente de Tigo Sports. ¿Alguna vez? ¿Qué? ¿Alguna vez te pensaste estar terminando en Tigo Sport? No, Uy. no. Nunca en mi vida. Yo estaba pensé tranquilo en mi eso. casa nomás. Sí. Pero hoy estamos listos, muchachos, para traerles este primer programa por Tigo Sport. Por Qué Tigo grande Sport. la Las gente. primeras termeadas que van a ver. Y obviamente muchísimas cosas lindas que vamos a estar comentando, María. Saludos. Sí. Hay un ¿A pedido. quién veo? Hay un pedido de A mí, saludos. no, un saludo a mi mamá. Está bien. Claro, está viendo a toda la gente. Sí. Sí, Claro, un Yo saludo a mi llegué, mamá que mamá. tiene Tigo Sports. Llegué. Eso, ese es un sueño de mi parte. Llegué, mamá. Hola, Marquito. Bueno, yo también quiero enviarle saludos a todos. Ay, aprovecha. ¿Está viendo? Aprovechen los saludos Ojo, de mañana, estamos muchachos. viendo, así que Ojo, estamos para hablando. toda la gente que se está preguntando, esto no es nada grabado. Sí. Esto No, es, no. Esto es en vivo y en directo. Sí, En son vivo las y en directo. Son 21:05. las 21. Y para contarles que Libertad cayó justamente. No. Cayó justamente. ¿Qué? Libertad está empatando. ¿Empató? 2-2. Está empatando. Está empatando. 2-2 va. Sigue jugando, está a 71 minutos. Sí. Libertad está perdiendo 2-0. Sí. Con gol de Paolo Guerrero. Empezó. Paolo Guerrero. Paolo Guerrero empezó marcando Remontó. por Alianza. Decime la que metió Roquita Cuara. Sí. No, los goles te voy a decir bien, Franquito. Porque acá. Paolo Sí, Guerrero sí. tiene 40 y ¿Cuántos muchos. años tiene? 40 y largos. Tacuara de penal. Sí. Ah, Super Ramírez. Super Ramírez. Mirá. Super Mira, Ramírez. puso Entre el Paolo dos- Guerrero y el dos Tacuara goles. suman más de 80 años. No. Así mismo. Es lo mismo que la delantera Roque Tacuara. Tenés razón, Claro, Franco. Paolo tiene más de 40 ya. Ahora estoy sumando. Sí. Un jugador de la Bundesliga también, Pablo. Estuvo con la Acá Bundesliga. en el Sí. chat están diciendo programa grabado. Hoy No. había No. poco pelado. Programa ¿Cómo que grabado, Yo no estoy pelado, muchachos. muchachos, y mañana van a Nada ver que también ver. eso. ¿Cuánto, Esto es en vivo. ¿Cuánto, Canal 100 en vivo. ¿Cuánto va sí. Libertad? El Ahora, minuto? ahora mismo está 2-2. Sí. Ahora ¿Sabe mismo qué? está dudado. Señor, dame el menú. Señor, dame el menú rápido. Vamos ya con el menú porque ya arrancamos el programa. Tenemos todo. Estos son los platos que vamos a servirnos con mucha información Ya que porque preguntaba la arrancamos cena. con cada uno de ellos. Vamos a ir explicando Sí. cada uno de ellos y después vamos a ir desarrollando cada tema. Arrancamos con Cerro Porteño. Cerro Porteño que mañana va a estar jugando ante Bolívar. Hoy descansa en Santa Cruz. Llegó a las 17 horas. Mañana a la 1 va a estar arribando en La Paz para lo que va a ser en este enfrentamiento a las 21 horas
ante Bolívar. Cerro Porteño que quiere ingresar a los octavos de final. Segundo tema, obviamente definición del torneo. Están peleando Guaraní y Libertad. Vamos de vuelta con Olimpia. Olimpia que está en el campeonato clausura. Vamos a desarrollar, vamos a hablar un poco de lo que fue este año, este primer semestre del decano. Y para cerrar, modo albirroja, obviamente, Sí. faltan solamente días para el arranque de lo que va a ser el combo albirrojo de junio. Así que muchísimas gracias por el menú y vamos a arrancar. Vamos a arrancar, señoras y señores, con el primer tema. Cerro Porteño, el Ay, ciclón mamita. de Barrio Obrero. Mamá. Bueno. Mamá. El ciclón de Es Barrio un Obrero. partido que prácticamente decía, bueno, ya está con un pie prácticamente Sí. dentro de la siguiente fase, Ujú. pero es un partido donde se deciden muchas cosas también, ¿verdad? Claro que sí, Cerro Porteño. Parte que de ya, este primer semestre. claro, que en su primer enfrentamiento ante Bolívar había ganado por la cantidad de 4-2. Fue el hack-trick justamente de Jonathan Torres. ¿Te acordás de ese partido, Franco? Hack-trick de Jonathan Se Torres. paseó gol de Jonathan Mor- Torres. ¿Eh? Se paseó. Sí. Se paseó. sí. De ahí no vino para abajo el nivel de Jonathan Torres. Yo creo que ese fue el pico más alto del nivel de Jonathan Torres en Cerro Porteño. Hoy en día que vos no sabés quién es el titular en Cerro, quién es el 9 de Cerro. Pero de igual el manera. partido fue chico el anterior. ¿Pero qué pasó? Pero de igual manera, cuando Jonathan Torres llegó, para mí Jonathan Torres era uno de los mejores delanteros que tiene. Y eso, Para y mí eso. es No, ahora no, mismo no. uno de los mejores que tiene No, también. ¿sabes cómo En pasa? absoluto. ¿Sabes lo que pasa siempre con Cerro? Sí. Cerro trae 2-9. Trae un 9 que va a ser la solución para todos los problemas. Sí. Y un 9 que vos no le das tanta ficha y ese termina rompiéndola. Pasó con Churín. Churín vino así. Pasó también. también. Sí, Churín sí, vino así, sí. el máximo valor de la historia extranjera del club. Tenés razón. O sea, yo creo que Jonathan Torres llegó, los perros le farreaban a Jonathan Torres. Pero ¿qué pasó con Jonathan Torres? Es como que se fue, tuvo, podemos decir, un momento de altibajo y ahí es que apareció Araujo. Qué raro, ¿De verdad? Araujo, ¿verdad? Araujo, Extraño. Quien Extraño. realmente volvió. Y Sí. yo tengo una pregunta Jaque. para abrir el debate. Sí. Clasificación a octavos. Salva semestre de Cerro Porteño. En absoluto para mí que sí. Uno, porque te ayuda a potenciar lo que sería el sistema financiero de Cerro Porteño, Ujú. porque hay que mencionar que es una plata muy importante la que ingresaría. Y dos, a nivel futbolístico, el hincha espera ese momento justamente de Cerro, ¿verdad? Más allá de que ahora esté en una especie de una relación tóxica, ¿verdad? Porque se perdió el campeonato local, pero para el hincha cerrista es sumamente importante avanzar en Copa Internacional. Toda la carne del hacedor. Mi querido Coque, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué pena, pena? Yo quiero preguntarle primero ¿Qué a Coque. opina este? Déjale que opine. Dale, adelante. Vos también vas a Déjame- opinar, déjame Olimpia. opinar. Tranquilo. Déjame opinar, tranquilo. Franquito. Adelante. Para mí no salva Cerro semestre de octavos. Cerro necesita ser campeón. ¿O me equivoco, Franquito? Vos sabés que de los equipos paraguayos en Libertadores hay unos cuantos que no pasaron a octavos. Obviamente, pero Olimpia hace 6 meses fue campeón. Cerro hace 4 años no es campeón, Franco. Cerro No, bueno. necesita ser campeón. ¿Qué fue? Cerro necesita ser campeón. Evidentemente Y Cerro sí. Pero bueno, pues estamos por el octavo final. La idea es seguir avanzando con Cerro Porteño. Y claro, A mí claro. lo que me gustaría es verle sufrir a la gente de Bolívar. Tranquilo. A Bolívar, hacerle sufrir. Porque demasiado se burlaron de nosotros. Quiero que sufra el hincha de Bolívar. Quiero que sufra, quiero que ganemos bien, quiero que queden eliminados, sepultados y quiero que Chico Acosta le metan gol. Mira, Porque medio que Chico se dé- Acosta. Parece lo que se dé plata por él, así que métalo, gol. No, que meta gol y pague su pase. Que sea su partido. Que sea su partido. Sí, que sea, que pague su pase. Que sea la ley La del, ley del ex, ¿verdad? ¿Cómo se dice, verdad? Porque, bueno, el partido pasado acá, Sí. que no se dio el gol, bueno, lo terminan anulando. Lo anularon. Va a buscar él. Ojo que Cerro Va a buscar la Porteño ya revancha. acumula casi 6 millones de dólares Sí. en premios. Sí. Eso para mí es destacable. Para mí, yo no estoy de acuerdo con Coque. No, por eso yo te digo, o sea, yo tampoco no concuerdo con Coque, porque vos sabés que es un alivión, podemos decir, económico para la billetera. Yo concuerdo, vos sabés que yo concuerdo con Coque. ¿Qué? ¿Eh? No. No, Espera, mira. ¿qué? Espera. Sí. Pero, o sea, espera. Pero Vos me tranquilo. estás diciendo que Es un tuvimos- milagro, entonces. Tenemos que estar en Tío Sport para que vos coincidas conmigo. No, Primer yo programa coincido en contigo Tío Primer porque- programa y coincidimos juntos. ¿Qué Ya pasa? son amigos, Pero, ¿eh? amigo, Cerro Porteño es. Octavos de final es tu obligación. Y tu obligación también es rendir en Copa Local. No puedes hacerte, cuando llegamos a octavos de final, salvamos el semestre. Y bueno, no. pero- Ni por si acaso, un club grande. O sea, Cerro Porteño tiene que competir internacionalmente. Sí. Y no puede estar sin ganar hace 4 años.
3, 4, ¿cuántos? Son 4 ya, ¿verdad? Con 4 años. No, 2021, 7 la- torneos. La última vez. Cerro tiene que competir en 7 ambos. torneos. Cerro tiene que competir en ambos. Tiene que competir. Mínimo octavo final debería ser la norma. Pero ahora la normalidad en Cerro vos no sabes cuál es. ¿Cuál es la norma ahora en Cerro? Porque hace 4 años no ganamos el campeonato. Cerro no salva el semestre, pero te da un alivio y te da ganas de seguir peleando la copa, armar tu equipo, contratar más jugadores, pelear el torneo local, el clausura que Cerro debería de pelear. Porque Cerro, tu obligación también es pelear el campeonato local. Pero ¿qué va a no hacer salvar la esta papa llegando a mañana? octavos. Yo te quiero preguntar algo. Con la plata que tiene, estamos hablando de mucha plata. Cerro Porteño debería de reforzar en el segundo semestre. Sí. ¿Qué reforzarías vos? ¿Qué traerías? ¿Cuál sería el pedido hoy de Franco da Rosa Lateral izquierdo. para Cerro Porteño en el segundo semestre? Yo necesito un lateral izquierdo. León se va. León se va. No, Se va. no lo tenés más a Alan. No lo tenés más a Alan lateral Sí. derecho. Te queda Alan Núñez, que está lesionado. Que en algún Alan se momento... va al Inter, ¿no? Alan Benítez. Benítez. Alan Núñez Alan que Benítez. viajó. Ojo, Alan Núñez viajó. La información de la semana pasada es que habían 12 jugadores en fisioterapia. No, pero sale, Estaban recuperándose. sale Alan Núñez, pero hoy ingresó Gatito. Hoy ingresó Ojo. Gatito y hoy ingresó Aguayo a la enfermería de Porque Cerro. Gatito Sí. presenta un cuadro inflamatorio ocular. ¿Qué es lo que es eso, Con un leve compromiso visual. Está hinchado O sea, no va- el no- ojo, pero justamente hoy estábamos hablando con un familiar suyo que dice que es algo que le suele suceder al portero. Suele tener problemas los ojos. Hablé con su primo. Ah, que es mi amigo, mi una- cuate. Una cuestión mi de, capé. de vista, ¿verdad? Y suele tener problemas los ojos, me dijo, y que va a estar bien. Yo espero Pero- que esté bien para el partido de la Albirroja. Pero a ver, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Esto es algo normal que le suele pasar a Gatito? No sé, me dijo, macanada, Es no es lo para que dice, tanto. pero No es para preocuparse Exacto, es leve. de cara a lo que es El combo, combo. obviamente. Complicación ocular leve, dice el parte médico de Cerro. Entonces, bueno, de igual manera estamos a cuánto del No, partido? falta 2 todavía, semanas va a estar bien. más. Faltan 2 semanas. Va a estar Dos bien, semanas. va a estar Faltan bien. 2 semanas. Otro jugador que, por ejemplo, estuvo en el primer partido de Cerro Porteño, que jugó de titular inclusive, fue Campeón. Gabriel Aguayo. Aguayo. Gabriel Aguayo Sí. que tiene molestias musculares, por eso no va a estar disponible para mañana Bueno. justamente. Tenés Rodrigo Melgarejo, tenés Gastón Jiménez que no aparece hace 10 partidos. Gastón que está lesionado, Que todo obviamente. Cerro tiene una enfermería. Sí. Hoy les mandamos un saludo al campeón de la enfermería. No te bueno. pido. No, Bueno, yo no bueno. quiero ahondar. pido No, que- no. Yo les pido algo. Pero en su momento Olimpia también pasó por ese mismo Totalmente. proceso. Sí, ¿verdad? A ver, pero comienzo ¿qué es lo del que semestre pasa? Teníamos muchísimos Pero lesionados. una cuestión de exigencia, de doble competencia, ¿qué entra ahí entonces? Yo te pregunto, Belén, ¿qué necesita para vos hoy? ¿Qué necesita Cerro? ¿Qué reforzaría? Mucha plata que ingresa. Hago la misma pregunta contigo. Ujú. Bueno, yo creo que Cerro pasó por una especie de que tuvo que experimentar Martínez en el mediocampo. Tuvo que reinventarse. Claro, al verse afectado justamente con la lesión de Gastón. Gastón Jiménez. Sí. Y tuvo que meterlo a Matías Damián allí. Robert Piri acompañando, siendo titular, pero ahora hablemos de qué recambio tiene Cerro Porteño en el medio. Tuvo que experimentar hasta con Wilder Viera, que también fue bastante criticado. Podemos- Luche y vuelva. ¿Quién? ¿Quién? Espera. ¿Por quién ¿Vas a tirar vas a Luche? pedir Yo no- Gatito? Espera. Luche y vuelva. Yo no soy fanático de la vuelta de los jugadores, ex jugadores de Cerro Porteño que ya llegan en el ocaso de su carrera y rinden un 10% de lo que rendían cuando se fueron, ¿verdad? Pero hay una persona que Cerro necesita de él. Vi un tuit de César. Saludos a Y, César y- Guerrero. y concuerdo con lo que César dijo. Sí. Guerrero. ¿A quién? Hay un hombre que necesita de Cerro Porteño y Cerro Porteño necesita a él. ¿Quién? A ver. Tira pistas. Espera que... A ver, decilo, Franco. O Pitbull. Ah, Fabricio A mí me Peralta. gustaría la vuelta a Fabricio Fabricio Peralta. Peralta. A mí me ¿Traerías gustaría. un 6? No juega ya en No Brasil. juega en Brasil. No juega No tiene acá. minutos. Sí, estuvo por el Cruzeiro le mandaron a Paranaense. Inclusive ya no le convocaron tampoco a la selección. Vos O sea, sabés que- lo último fue en el Mira, vos sabés que preolímpico. acá el chat En los está Juegos diciendo Olímpicos. Claudio Aquino. Claudio Aquino. Sí. Muchos El que Mitch. ¿Otra Aquino vez? que está en Colo-Colo, Aquí que fue justamente, fue consultado por la prensa chilena, Ajá. si Vélez no lo habría llamado. Dice que tiene una buena relación con el presidente, pero que no hubo ningún llamado. Dijo que le ni hablan nada. al presidente, calidad, tipo su socio. Buena onda. Pero para vos, entonces, Franco, Claudio Aquino, ¿traerías para refuerzo el segundo semestre? ¿Aquí no o aquí sí?
Pero me están planteando algo que no sé cuánto cobra Aquino ahora, no sé cómo, o sea... Yo te estoy diciendo, Pero a nivel acá, fútbol, acá vos sos fútbol. el director técnico, Franco. Acá en Pasión, Es mi bichito. acá en Pasión, Yo le quiero mucho. Por mí le traigo a Claudio Aquino, pero no sabes qué quiere la dirigencia de Cerro. Porque hoy estaba viendo que estaban pidiendo por Josué Colmán. Josué Colmán, Sí. eso es cierto. Ojo que el jugador es Se ofreció. hincha. El 26 jugador años. es hincha del Ciclón. 26 años. Justamente la información que sale es que, o sea, el representante habla y dice que él tiene ganas de volver. Es Ahora. más. Tenía oferta de Arabia. Bueno, pero Y dicen que decidió lo futbolístico, el amor a la camiseta y estaría dispuesto a dejar un dinero. Pero eso vamos a estar viéndolo. Es un rumor porque estamos en época de rumores. Eso es un rumor Sí. y es justamente la época de los rumores, pero hay que decir también... el famoso, como se conoce en todas partes, Claro, humo. vos sabés que justamente hoy yo Humo. estaba viendo en Instagram. Sí. Estaba viendo, indagando un poquito y Querétaro, cuando le despide a Josué Colmán, Ok. en los comentarios famosos preguntan ¿a dónde va? Y la gente respondía que tiene ofertas de Arabia. De Arabia. Eso dicen allá en México. Sí. Obviamente, ahora, si venimos acá Marquito está dando la información de que él tiene Ganas. ganas o sea, de hay jugar en Cerro. intención de parte del jugador, pero Cerro Porteño realmente ya le echó la lupa. O sea, apareció Cerro la Porteño directiva y Cerro Porteño necesita le de dice, Josué Colmán. che, Josué, nosotros te queremos a vos. Cerro Porteño necesita a Josué Colmán. Tenés Cecilio. Bueno, Cecilio que pasó la gran mayoría de la temporada. Para mí el segundo semestre van a estar todos. Necesita una Lesionado pretemporada, pasó. me parece. Todos ¿Cómo? necesitan una pretemporada. Sí. No, en el caso de Cecilio Claro. Domínguez, ¿verdad? O sea, si hablamos de figuras individuales, me parece que creo que es uno de los que necesita como que ajustar un poquitito más porque es un jugador que se le sobreexige siempre. Yo quiero hablar sobre un tema, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, ¿A qué? pero Cerro Porteño hasta tuvo chances de pelear en la apertura. Tuvo chances de pelear en la apertura, estuvo a 2 partidos nada más. Luego hay un tema que es la presión. La presión. Cuando Cerro Porteño no tenía presión, fue jugando sus partidos, ganó sus partidos. Pero en estos momentos, estos 2 últimos partidos, donde tenía más presión, no pudo cometer los goles y lastimosamente se baja del campeonato. Yo le pregunto algo. Hagamos un juego. ¿A qué? Hagamos un juego. ¿A qué el juego Marco? Si agregamos 5 fechas más, Cerro Porteño podría darlo vuelta. Agregamos 5 fechas más. ¿Cerro Porteño lo podría dar vuelta? No. ¿No? A mí lo que me pasa es que Cerro, su peor problema es Cerro. A mí detesto, odio coincidir con Manolo porque no me gusta como técnico. Pero Manolo dijo, Cerro tiene miedo a ganar. Y hay veces que se nota eso. Cerro tiene miedo a ganar los partidos importantes. No sé si es un trabajo psicológico, un trabajo mental, un trabajo de pretemporada. Pero yo no te hablo de Cerro en general. Los Yo te hablo jugadores de Cerro. de los jugadores de Cerro. Porque la hinchada, cuando la hinchada estaba presente, cuando la gente estaba... no sé si se asustan, tienen miedo. Para mí pero hay una crisis Cerro de pechás, identidad. Es pechar. Crisis de Decirle identidad en el campo de psicológico, juego. decirle psicológico, mental, lo que quiera. Es pechar. Y Cerro pechea últimamente. Para mí hay un tema de presión muy grande. Exactamente. O sea, la presión que tienen los jugadores de Cerro a la hora de jugar partidos importantes, como por ejemplo contra Meliano. Demasiado Ese nervioso me partido pone. Cerro tenía que haber ganado. sí o Demasiado sí. nervioso me pone el tema En de el la partido presión. contra 2 de mayo, lo Contra mismo. 2 de Pero hermano, vamos a hablar de presión. Sí, De presión. sí. Pero son jugadores de primer nivel, jugadores de Exactamente. primera. Son jugadores Pero que están es normal. preparados para esto. Son Sí. jugadores Iturbe que viene de la Premier League. Tenés Cecilio Domínguez que rindió, fue un gran jugador en la América. O sea, a mí me hablan de presión, pero los jugadores no pueden sentir presión en estos momentos. No, yo Tienen que yo sacar lo un veo. resultado adelante, paso que Cerro pase. Porteño, yo le digo algo. Cerro Porteño mañana tiene que ganar. Para mí, lo que el hincha hoy tiene que hacer es pensar en el partido de mañana. Mañana Cerro Porteño, si gana ante Bolívar, es Olvidarse ya de la apertura. clasificación al campeonato, clasificación a la Copa Libertadores. Entonces, quedémonos y centrémonos en eso. Pero vamos a pasar... Para la gente del chat Sí. que dice que cuando Twitch. Julio Iturbe jugó en la Premier. Jugó
jugó en la Premier. Copenhague jugó en el Bournemouth, amigo. Jugó en el Bournemouth. En el Bournemouth. Igual Evidentemente, igual la gente está del baiteando el chat. Porque tenemos acá el chat a la gente Decí nomás, Grandes Copen. planos el Estamos, chat. aparte de Italia. estar No, tranquilo. No, yo estoy enojado con el chat. Estamos en vivo también Estamos en Pasión. Twitch. Estamos en Twitch. Estamos en el. Le mandamos un YouTube de saludo a Tigo los Sports. amigos tuiteros, los baiteros que están viendo también. Le mando un gran saludo. No, a todos. Amado Cerrita, compañía. Perro Cerrita, gran mufa. Mago Cerrista. No, le podés Bravo, tratar papá. así. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos a Vamos bajar a la hacerla pelotita así. porque hay que hablar de la definición del campeonato. Guaraní Ya que- y Libertad son los grandes contendientes al campeonato Apertura 2025. Libertad, que juega ante 2 de mayo en la última fecha. Guaraní, Sigue en que empate. juega. ¿Cómo? ¿Cómo Sigue sigue? Sigue Chat. el empate. Sigue Fue empatado 2-2. 89 minutos. 89. 89 minutos, 2-2 el partido de Libertad. Libertad contra Alianza. Lima. Alianza Lima. Exactamente. Entonces, Libertad y Guaraní. Es en vivo, chat. Ahí En está. chat de todo. Toby Vamos a Valdés, leer. Alan. Lee. Nos ¿Quiénes están estamos ahora? grabados. Alan Talavera, No Junior, está grabado. Junior Paredes, Gran Plaga, Junior Paredes, Mago Man, el Diego MG. 21 y 20. ¿Cómo nos vamos a estar en vivo? 21 a 20, muchachos. Nos utilizaron para llegar ahí, igualitos No. todos. Che, Qué o sea, raro verlo a Marco. Eso es cierto. Pero Demasiado déjame, serio está Marco. Déjame. Demasiado serio. Ah, no, Pero ¿sabes como- qué? Le faltó la corbata. No, así No. así. Habla, Marcos. Hola, bueno, está bien, vamos a... ¿Qué querés que te diga? Yo Me le pones felicito nervioso. al Está señor emocionado. Marco. Déjame, Le estoy emocionado. Estamos en la felicito. pantalla de Tío Sport, muchachos. Bien, Marquito. Estamos Somos en la bien, pantalla. Marquito. Franco. Está pidiendo que leas el chat. No, estamos leyendo. Porque Pinky. se enoja. O sea, ¿vos sabés lo que estaban diciendo acá en el chat? ¿Qué dice en el chat? Soy bot, estaban poniendo. Así. No. Estaban Nosotros, poniendo ahí, perdón que lo diga, nosotros tenemos una comunidad enorme, grandísima. Hoy ya Jefecito. lo que lo están viendo. No, ¿cómo que? No, eso no acá, por favor. Ya empiezan los perros. No, eso no todos acá. los chistes. Se van a ir acostumbrando a todos los chistes. Se del van a ir stream, que acostumbrando, son muchachos. muchos y son siempre los Muchísimo. mismos. En Muchísimo. Twitch nos En llenan de Twitch, comentarios. Estamos en YouTube, estamos También, en todas las también la plataformas. gente de TikTok, ¿eh? No nos olvidemos Ojo, de ellos que están- TikTok que también nos están siempre viendo. está. Sí. Por favor. Sí, y mañana que al mediodía claramente estamos de vuelta como siempre. Bueno, Libertad, Guaraní son los principales contendientes. Puede que en este fin de semana se defina el campeón o puede caer el Guma y el Indio lo alcanza. ¿Qué puede suceder en este fin de semana? Recordemos que Guaraní juega en el Martín Torres ante Trinidense. Y ojo con Libertad, que juega ante un 2 de mayo de Marcelo Palau, que consiguió empates. Empató contra General Caballero Y que no juega mal, ¿eh? No juega mal. Que no juega mal. No Ojito. juegan para nada. No Está juega para jugando nada bien. mal. No Y- juega para nada mal. Y otra cosa, Libertad no tuvo como un bajón en el fútbol. No podía ganar. No, no es bajón. No, ¿Qué? Libertad. Ese tuvo es un bajón bajonazo, hermano. Sí. Libertad hace cuántos partidos no gana. ¿Qué es lo que le Si pasó? no fuera por este partido El de Lucas Sanabria. que por el gol de Lucas Sanabria, para mí era como 10, 9 partidos sin ganar de Libertad. Después de 10 partidos. Eran Después de 10. 10 en total. Eran 10 Sí. partidos. Iba a 10 ser partidos. 11. Lucas justamente Sanabria, si es que- Lucas Sanabria Sí. salva, ¿eh? Sí, sí, Lucas Y mira, Sanabria. mira lo que te voy a decir. Sí. Libertad le ganó a General Caballero, se puso para pelear el título, se define todo contra 2 de mayo y ahora está empatando con Alianza Lima. Ojalá salva Se el fútbol. define Uy. todo este fin de semana. Se define todo este fin de semana. Fecha Guaraní. 22-22. Guaraní. Salva el fútbol, Guaraní. Igual, No, igual- no, espera. no, Yo le quiero deseo hacer que una salga. pregunta a cada No, no. uno, ¿eh? Yo quiero Esa es una buena preguntarle. pregunta. Yo estoy cansado. Yo quiero Hay preguntarle. que preguntar, cansado. en la mesa, ¿quién quiere que sea campeón? ¿Libertad o Guaraní? Con dos manos te digo. Vamos a empezar. Con dos manos te iba a responder. Metele. Dale, metele. Guaraní, ¿Quién quieres que chiquearse. la mesa de pasión? Guaraní chiquearse. Yo me Guaraní. muero porque Guaraní gane. La mesa de pasión. ¿Qué campeón le gustaría ver en el Apertura 2025? Vamos a comenzar. Y al chat. No, el chat está como... Marcelo Palau salva el fútbol como buen aurinegro. Marcelo. ¿Cierto? 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 Sí. Coque, quiero Vete del arrancar 2D. contigo. Bueno, yo creo que estaría mucho de acuerdo conmigo, ¿eh? Tanto el Cerrita, el Olimpista, Todos queremos O ganar. sea que el de Guaraní también. Todos queremos Por ganar. favor. Ojo que nos pueden estar viendo hinchas gumarelos. Guaraní. Y está bien, Por la pero- pantalla de Tigo Sports. Y les pido perdón a los hinchas gumarelos, pero yo quiero que salga campeón Guaraní. Hinchas Gumarelos, discúlpenos. Discúlpenos, pero ya yo quiero que salga demasiado campeón. festejaron hinchas Gumarelos. Estamos cansados. de escándalo. Yo como Cerrita estoy cansado No, que motes. Libertad siga. Mira los motes Guaraní. No echas que gane Guaraní. Yo estoy cansado que salga campeón Libertad. En serio.
Yo estoy cansado. Yo no quiero más que sea Libertad campeón. Belén. Yo me mantengo Sí. en mi opinión que había dicho cuando arrancamos Pasión este año. Y dije, la sorpresa este año es el aurinegro de Chiqui Arce. El vicecampeón del año pasado va a dar de qué hablar este año. Yo no entiendo por qué tanto Libertad. Muchachos, es el que mejor juega nuestro fútbol. ¿Eh? Es el que mejor está jugando nuestro fútbol. Libertad, para mí, tiene que ser el campeón. ¿Eh? No, discúlpenme, no puedo yo estar de acuerdo con ustedes. Pero Pues ¿por está qué, bien. ¿por qué yo tengo que Pero estar de espera. acuerdo Y contigo? está Bueno, bien, no, Marco. está bien, Marco, está bien. Pero vos no viste los respetame. últimos partidos de Guaraní. Y vos no viste el todos los Cerro partidos de Cerro y Porteño. Olimpia, ¿cierto? Bueno, Es lo que dice Marco. a mi Olimpia no le voy a meter porque estamos... Y yo a mi Cerro tampoco me está Me muy parece Yo que no quiero, estamos- yo quiero hablar algo. ¿Verdad? Yo quiero decir algo. A mí, en serio, me enoja algo. Ah, Me enoja. ¿Qué te enoja? Las Marquito? personas que hablan- ¿Y por qué me mira a mí? No, pero no digo por vos. Ah, ok. Las personas que dicen que el que sale campeón y no es su club, ¿Eh? el menos peor. No. Yo le pido Esas perdón. cosas Yo le pido perdón al hincha Yo olimpista. no le voy a permitir en esta mesa, cuando No, esté yo acá no, sentado, no, escúchame, van a escúchame, decir escúchame. en ningún momento. Yo le pido perdón al hincha olimpista si le dijimos el menos peor, pero Libertad, en serio, el menos peor. No. Fuera de Te voy bola. a perdonar. Libertad, Pues, en serio. campeón El es Olimpia campeón. pasado. El Olimpia. Campeón es campeón, no te voy a Es permitir. el menos peor. Campeón El Olimpia es campeón. pasado. Yo le pido disculpas. Gracias, si Franco. Te pido disculpas, No, serio, ¿Podemos amigo. darnos la mano? Te doy la mano. Dame la mano. Friend. Campeón es Ya está. campeón. No, espera. ¿En serio Libertad sale campeón? Porque Cerro y Guaraní no querían nomás salir Y campeón. eso es culpa, Gracias. Porque eso somos- es culpa de Libertad. Y Olimpia, No. y Olimpia agregale. Eso es culpa Bueno, de Olimpia se Libertad. bajó antes. Bueno, pero- No, obvio que no. Y Obvio que bueno, no. entonces, ¿qué es lo que importa acá? El que supo aprovechar y sumó puntos cuando había que sumar. Escúchame, este puede ¿Quién ser. sumó puntos cuando había que sumar? Y bueno, Libertad. Primera hizo rueda, bien en la primera rueda. lo que tenía que y hacer. sí. Y bueno. Y va a salir campeón. Vos decís, yo quiero que salga Guaraní. ¿Sabes lo que pasa? Este es el torneo más feo de la historia del fútbol paraguayo. O el segundo más feo, porque el del Nacional fue. El del Nacional fue. Ah, por claro. puntos, no hablo de feo de ver. 41 o 43. 43 puntos. Sí. 41 puntos Nacional 2009. Con Así Almeida. mismo. Almeida era el técnico. Almeida. Con Almeida. Exactamente. O sea, este Pero por puntos puede ser el torneo más feo de la historia. igual. Sí. O el Igual. segundo torneo más feo de la Igual. historia. Pero- Para mí es un Te voy a decir torneo algo. muy mal de ver. ¿Sabes por qué, Marquitos? No. Pero, Y, déjame- después Para mí... Finalizó Libertad. Empató 2-2. No. Ujú. Empató 2-2. Sí, terminó. Partido de Copa. Terminó. Continúe, señor. Terminó. Bueno, para mí fue difícil por el nivel que tuvieron los equipos. No, obvio. Por el nivel más que nada. Más que nada eso. Claro. Pero- es que, a mí me gustó, sinceramente, hubieron partidos que eran Sí, inimirables. sí, ¿eh? Sí. Hubieron partidos por que eso. fueron inimirables, muchos no lo van a decir, nosotros lo vamos a decir. Costó mucho. Y ojo, que los que están peleando ahora son Guaraní y Libertad. Vamos Guaraní. Guaraní Vamos, y Guaraní. Es Libertad. Guaraní. Se van a ver las caras legendario. este fin de semana, uno mirando de reojo porque está en simultáneo. Libertad o Guaraní, ¿quién será el campeón de la apertura? Así que este fin de semana, partido que va a Ahí ser... está. Ahí está. Lo tenemos en pantalla. Estos Se define el campeonato. Así mismo, Libertad versus 2 de mayo, domingo 1 de junio, este domingo, 16 horas, en el estadio Río Parapití, estadio picante, estadio en el querida. que muchos no quieren ir. ¿eh? Han caído también. Claro. Olimpia ha caído La en final anécdota de de Diego Copa Barrientos, Olimpia Paraguay. campeón en ¿Te acordás? Belgrano ¿Te acordás? Parapití. ¿Te acordás El último que- campeonato Olimpia fue campeón ahí. Bueno, Pero cayó también Copa lo Paraguay. cayó ni ahí. Sí, cayó también, pero Sí, bueno, el último. Yo grande estoy hablando del ha último caído ahí. campeonato. Qué bárbaro. Y después el otro partido en simultáneo será Guaraní versus Qué Trinidense, lindo cancha partido. Martín Torres. Qué lindo La cancha de partido. Trinidad. Partidazo, ¿eh? Partidazo para la definición del campeonato. ¿Libertad o Guaraní? Muchos me dicen Libertad. Bueno, no mucho, porque acá ya me están todos Bueno. contra Tres mí. contra uno, ¿eh? Todos contra mí. Pero vamos, Guma, querido. No. ¡Eh! No. Pero vos sos el único relator de la historia, de la No. historia, de la historia, En tío este Sport, campeonato. que dice algo así. Es que tengo que defender. Querido. En serio, sí. No, pero es Soy que el tengo que primero y el defender. único. Tengo que Marco ya defender. fue de Cerro, de Olimpia, de Libertad, de Guaraní. Hay que hablar, ya que hablamos de clubes grandes, Sí. ya estuvimos repasando, hay que hablar de Olimpia. Sí, gracias, Marco. Gracias, Olimpia, siga. Olimpia. Que no se te caiga. No. No. Bien, Braquito. El carnet. ¿Cómo? Vamos a dibujarle una franjita.
Getafe, Ay, Marco, vecino. Hablamos de clubes grandes, dije. Y está bien. A mí ¿O no me me parece. expresé, me expresé mal? No. Corríjanme. Porque Te corrijo, hoy, en Corrígeme. menos El de más 30. grande. No, en menos de Por 30, favor, del más grande. escucha, No. en menos de 30 segundos. Mi Guma querido. Marco. Sí. El más grande. El más grande. Hermanos, el peor de yo un- tengo... El Matará, ¿verdad? El más host. Yo les digo algo. El chat piensa que... Piense lo que piense. Yo Saluda soy a el la club de la gente gente. Que digan ustedes lo que quieran. Ese es peor que ser relator y decir que soy de tu equipo lluvia ahí el fondo. Marcos. Ese es el peor. Ey. Ese es el de peor. Soy de Ey, todo. Vamos a hablar de Respeto Olimpia. O sea, mándale Hay que hablar de saludo, Olimpia, mándale saludo a tu gente de tu club. Porque seguramente club? nos están viendo ahí en Ipacaraí. ¿Va a mentir con un club chico de tu ciudad? No. Yo estoy cansado de que No se vaya mienta a con. decir. Yo soy. ¿De qué va tu club? 24 de Vamos a septiembre. hablar. Lo No, te voy a pedir- te voy a pedir Mentira. un El respeto. relator que le gusta el fútbol es porque tiene club. Te pido respeto. Simple. Acá Te el pido chat está respeto diciendo. al 24 de mayo. Te Ah, pido mamá. respeto. No. Eso la gente que está viendo Tigo Sport no está entendiendo, ¿eh? Bueno, y vamos a explicar por qué a Marcos le hinchamos con Mambay. Hablemos de Olimpia. Le eliminó el Pacaraí En la ciudad de Marco. En serio vamos a estar hablando de esas cosas. No, muchachos, hay que hablar de Olimpia. Bueno, vamos hay a que hablar de hablar de Olimpia. Olimpia que esta semana también tiene duelo de copa. Juega ante Bulo Bulo y No. no, Importantísimo, muchachos, es importante. Franco, vos No, te reís. falta dinero. Pero Olimpia. Dinero. Olimpia tiene Piensa que en los ganar verdes. ese partido. No, tiene que ganar plata Olimpia, tiene que pagarle su inhibición. Si Olimpia gana, Papá. estamos hablando de $155,000 que le corresponderían, descontando ya lo que sería lo de Conmebol. Información, obviamente. de Tenés Rolón. razón, tenés Ay, razón. sí, hay Cierto, una- Hay una... Una Hay- pequeña. Hay un descuento. Hay un Espera, descuento, sí. ¿Cómo eso es? Explíquenme. Es tipo, yo que anoto ya en la despensa y me descuentan de mi sueldo después. ¿Cómo hacemos y algo todo? así. Pasa que pasa- Conmebol te descuenta automáticamente cuando si tenés premios. Claro. Sí, Claro. ¿Alguna sanción y esa onda? Claro. Pasa que Olimpia fue sancionado. Ah. Ojo. Y para mí es importantísimo lo de la plata. Pero por qué? supuesto. ¿Por qué? Porque Obviamente. ¿Cuánto necesita Yo- Olimpia para pagar su inhibición? Son $700,000. $700,000. $750,000. Bueno, En total. 250,000 Ujú. son para Diego Aguirre y también su Cuerpo técnico. Su Cuerpo cuerpo técnico. una fase de grupos digna y pagadas. Claro. Y Hay que hablarlo de 500 mil dólares por el pase de Facundo Zavala. Una fase de grupo buena era eso. Y sí, pero Sí, no, obviamente. Y bajón. No, era. ¿Sabes qué pasa? Que Olimpia ahora va a recibir más de $300,000 por si le gana a Bulo Bulo. O sea, Sí, le es un gana partido Bulo que Bulo. tiene que Si ganar. le gana Bulo Bulo. Olimpia, aparte de la plata, hay que cerrar, aunque haya perdido todo, hay que cerrar de manera honrosa la Copa. Yo sé que solamente pudo encajar solo 2 puntos y ni hablemos de lo que fue Olimpia en la Copa Libertadores. Pero, muchachos, Olimpia tiene que ganar la Bulo Bulo, tiene que recuperar y reinventarse para lo que va a ser el segundo semestre. ¿Por qué digo reinventarse? porque... Porque hay que hablar de los refuerzos, muchachos. Claro. Hay que hablar de refuerzos en Olimpia. Olimpia tiene que reforzar. Ya vimos muchas informaciones que hay varios jugadores que no van a estar más en este segundo semestre. Y Olimpia va a buscar jugadores. Como por ejemplo, voy a nombrarlo ahora, Giovanni Bogado. Sí. Giovanni Bogado, quien está Bien. siendo mirado Bien. por la dirigencia. A vos, es que solamente falta la estampa de la firma. Nada más eso. Giovanni Bogado y Romero que vuelve a Olimpia. Bienvenido Camacho. Y el dice el tema chat. solución de demandas también. Bienvenido Camacho. Los Bienvenido, galácticos ya Camacho. también. Pues yo escuché, Olimpia está armando el equipo de la vez pasada, el equipo con el que salieron tetracampeones. Yo siento que Olimpia está queriendo armar. Sí, Vos porque falta que le traiga a Tito Torres que nomás ya. pasa que sonó también el tema del pollo recalde. Sonó, espera, Fer Cardoso. Sí. Sonó el pollo ¿Y qué hay de recalde. cierto del Salcedo. pollo? Sonó Saúl Salcedo. Espera un rato. ¿A qué? ¿Pollo sí o pollo no? ¿Al espiedo yo como? No, tampoco seas maleducado. Franco. Perdón. ¿Cómo Un que? jugador de la jerarquía como Recalde. Mi querido Coque, pollo sí, pollo no. Sí. Pero, ¿dudaste y lo dijiste? Es que, ¿sabes qué pasa? Yo tengo... A mí me pasa algo. Que Sentimientos Yo encontrados. tengo sentimientos encontrados con el pollo. Balón de oro, pollo, ¿eh? Tuvo una época... Claro. Ah,
hubo una época del pollo. Dorada. La pandemia, decir como tiene que ser. Locura. Pollo Prime. Pollo El Prime. pollo pandémico era Sí, jugadorazo. el pollo pandémico era A pollo mí me prime. gustó Triple P. ese pollo. Pollo Pandémico Prime. Triple P. No, espera, ya. Siempre, ¿Cómo jugaste? siempre que triplicamos alguna que otra letra, después sale mal. Triple M. Sí, Bueno, ¿sabes qué me pasa con el tripliquémonos. pollo? Yo no sé cómo realmente está el pollo ahora mismo. Sé que tuvo una buena temporada en el Ceará, Yo- pero yo tengo ahora una- mismo no. Para no. ascender tuvo... A mí, Claro, el no fanático jugando, número ¿entendés? 1 de Pollo Recalde Sí. de la historia. No sé si es pollismo, hay una cuenta en Twitter que se llama Pollismo. Pues no sé si es. Fan él. del Pollo Es un fan nomás, Recalde. pero fan real. Es un tipo que le encuentra, se quita fotos, sube a su historia y sigue toda su carrera. Me dijo que no está encontrando regularidad ahora, pero fue muy clave. Fue clave para el ascenso del Ceará. Sí. Fue clave Sí, para fue, el ascenso. fue clave. En partidos importantes apareció con goles. Apareció cuando tenía Yo que quiero aparecer. goles preguntarte, mi querido Coqueva, a Olimpia le quedan dos torneos importantes. Copa Paraguay y el Clausura. Totalmente. Sí. Y otra cosa es lo del promedio. También tenemos que ir analizando un poco. No, yo te digo algo, Marquitos. Desde mi punto de vista, Sí. Olimpia tiene que ser campeón. De los dos. De la Copa Paraguay De todo. y de la Si Copa no podés Clausura. de la Copa Paraguay, tenés que ser de Clausura. Olimpia tiene que ir a fase de grupos directamente. De todo. Sin duda. Es una obligación si querés tapar el año. Acá los perros dicen Si que la quieres segunda. salvar el semestre. Tenés una oportunidad de oro ahora mismo en el Clausura. Torres Tenés que ser Gael campeón, sí o dice: sí. ¿la segunda de Brasil es más competitiva que nuestra liga? No creo. Bueno, ¿Vos pero decís? son cosas muy distintas. La segunda también. de Brasil. El fútbol Son allá es de cosas otro nivel, distintas. Franquito. Hay que admitir. Hay Yo me que- acuerdo que le trajimos a Mateus González de la Serie B. Ahí está, ahora creo Bueno, que le es trajiste- gurú. le trajiste a Edu Ahora, también de la y Serie bueno, B. y Edu, un gran Bueno, saludo para Edu. pero dentro de Porque todo... Bustos, disculpame Belén, lo ha dicho. Vamos a pelear y vamos a ganar Clausura. Se Sí. habla de 2 semanas, Coque. 2 semanas donde los jugadores van a estar concentrados. Me parece Temporada genial. full. Me parece genial, ¿sabes por qué? Porque ¿Por yo qué? sé, Olimpia no tuvo una buena pretemporada y se notó en los Y no se fueron, pío de viaje. Y ahí a eso es lo que yo veo, Franquito. ¿Qué vos querés? ¿Hacer una pretemporada de la Gran 7 o empezar a vender humo con viaje? A mí no me gustó, Cerro no le a salió mí bien, no ¿eh? me gustó lo de Málaga, personalmente. Quédate en Y el a mí- país. me decía a mí Quédense no me acá. gustó el torneito de verano que nos fuimos Pero para tampoco Uruguay. quiero que me vendan humo tipo, Tranquilo, me vendan humo tipo, tranquilo. no quiero que me vendan humo tipo Riestra. ¿Viste lo de Riestra? 5 de la mañana, así en la es una vergüenza. Bueno, pero ¿quiénes se van a ir si es que viene el pollo? Porque se habla también de salida de jugadores. Ojo, No, hay va a ir a varios, préstamo. Va a ir a Maciel, préstamo. Hugo Adrián Benítez, Sí. el chico de 21 años, irá a préstamo. Eso ya está confirmado justamente. También hay que hablar Manu de... Romero que vuelve Maciel también se Belgrano habla. era, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Porque se habla de... Sí, se está hablando de que Maciel podría ir a Belgrano. Si yo era el gerente deportivo de Olimpia, ¿cómo ponía 6 repeticiones del gol de Maciel para venderle? Será? 6 ¿cuántos- repeticiones de yo su te mismo. pregunto hoy, PowerPoint. le pregunto a ustedes, ¿cuántos refuerzos tiene que traer Olimpia entonces? ¿Qué Para reforzarías? mí sin duda alguna, los puestos que hay que reforzar es Sí. delantera, No sí tenés, o sí. no tenés. No Espera, hay delantera. Yo te pregunto, tenés. ¿cuántos? Dos. Yo traería ¿O dos. estás hablando del 9? Yo traería dos Se nuevos. fue Pipa. Se Se está fue hablando de que Pipa. Hugo Adrián va a ir a préstamo. Sí. 3 9 más o menos, ¿eh? 24 No, yo traigo refuerzos, dice el chat. 2. Yo traigo dos nueves. El chat Porque los tenía últimos 33 nueve por ahí. los últimos partidos de Olimpia fueron sin 9. 24 refuerzos está pidiendo el chat ahí. Los Ey, últimos. vos sabés que Gente, no nos olvidemos. Lateral derecho. No, no 4 olvidemos los refuerzos. laterales, Lateral por favor. derecho, lateral derecho. Tenés que derecho. traer un central, un lateral derecho. Un lateral Tenés- derecho Para que te- mí, hay que empezar a pensar ya en traer un 6 corte defensivo. 6 Pero ya ahora, para el clausura. Sí. Richard. le Porque costó. 6 cortes defensivos solamente tenés Richard y Marcos Gómez. Que Te Marco Gómez pregunto, no se es, o te- sea, Coque. Marcos Gómez lo más parecido a Richard. ¿Qué? Pero no es. Perdóname que se Y me necesito pasó un cuando 6. hablaste de un lateral. Sí. ¿Tucu? ¿Sí o no? Mamita, que... Tucu Salazar. Él está a Yo te préstamo en pregunto Ameliano. porque es... Qué pregunta, ¿eh? Espera, ¿él está Claro. a préstamo o él es jugador de Ameliano? No sé. Tucu Salazar, ¿sí o no? Perdón que te ponga en estos aprietos. Pero si a Tucu le mandaron a reserva, muchacho. Tucu Eh. terminó jugando en reserva de Olimpia. Pero tranquilo. La verdad, Son temas ¿querés que de te sea rendimiento, sincero? muchachos. ¿Querés que te sea sincero? Yo no. No. Primero que nada, por cómo salió Tucu de Olimpia. Mm.
¿Entendés? Pasaron Salió algunas demasiado cosas. mal. No salió tan bien Tucu de Olimpia, entonces yo no quiero. Es como si fuera. No salió como Che, un ídolo. No solamente eso, sino No, porque salió mal. él no salió terminó bien. jugando en la reserva. O sea, Sí. el técnico en su momento no le tuvo en cuenta y terminó jugando en reserva. Pero te quiero decir algo sobre Bustos. A Bustos le picó el mismo bicho que a Pep Guardiola. ¿Qué dijo Pep Guardiola ahora? Me duele. Me duele ver tantos jugadores en las gradas, no quiero eso. Quiero un plantel compacto y corto de 24 Mira, Salazar. Salazar soluciona la lesión de Olmedo. Esa es la pregunta. Uy. Bueno, porque Olmedo Nah. que se pierde prácticamente todo el año. Ya. ¿Y el Beto qué pasó? Yo te voy a decir algo. El No. Beto, ¿qué pasó el Beto, Gerard? ¿Cierto? no. Yo me olvidé que era Beto. jugador de Olimpia. ¿Cuándo? Espera. Acá producción, producción no. hay alguien muy betista. Y yo no lo. Yo, Pero, la verdad, el Beto, yo no. ¿cuántos, Yo te voy a ¿cuántos pedir años se le algo. esperó a Beto? Yo- ¿Cuánto espera, tiempo? ¿Cuántos meses se le esperó al Beto? tranquilízate. Yo creo que Beto. Sí, fue Sí. empate de Libertad. Vamos Ahora mismo, recordando. en vivo. Empató. Libertad ganó Sao Paulo Sí, 2-1. Sí, Exactamente. Libertad clasificó Beto, como segundo al. Para mí hay un tema. Yo creo que Con si Alberto. Beto hace una intertemporada buena, yo creo que puede recuperar su nivel. ¿Vos Viene de crees? una lesión, muchacho, de mucho tiempo sin estar y luego vuelve. Vuelve así, obviamente no va a estar al nivel porque muchos decían, este no es el Beto que yo conozco. ¿Cuál es su Por ejemplo. ¿Cuál es su este el Beto que falencia? yo no conozco. Por ejemplo, ¿a vos te gustó Beto en Cerro no? A mí me gustó Beto en serio. Mirá lo que el Zócalo. Marcos cree en Beto Espínola. Muchachos, Espera, Betista. yo quiero decir una ustedes cosa. se burlan de mí. Es betista. A mí Beto me hizo muy feliz. Se creó y no. A mí Beto en Cerro me hizo feliz. No. Y Beto en la selección me hizo más feliz. Está bien, No amigo. se olviden de que Beto era el máximo asistidor de la eliminatoria en Copa un momento. América 2021 No me acuerdo si jugó. no, eliminatoria creo que fue dos. Copa América jugó también. Sí. En un momento era el comienzo de la eliminatoria, goles o asistencia. No me acuerdo si era goles, creo que era asistencia. La asistencia, Beto no sé. 2, Neymar 2, decía. Una locura era. Él tuvo incidencia en el gol ante Guaraní, justamente. ¿Verdad? Bueno, Sí. hay que ir justamente hablando, porque sobre el menú, porque continuamos nosotros hablando de todos los temas. Son 21:41 porque nosotros. En vivo. Porque dicen que está La grabado. temperatura, porque viste Vamos que con la cambió. placa, justamente. Se el cambió clima, la temperatura, Está haciendo Así frío, mismo, ¿verdad? mira. Estos Ahí son está. los Vamos. partidos jugados, partidos ganados, partidos perdidos, partidos empatados, justamente en. Es feo ver esto. Espera un ratito. Mirá la cara de horrible. Me duele Claro. mi Olimpia, querido. Partidos ganados, 8 partidos empatados, 8. Consulta. Franco, Sí. decime Qué buena placa. la mitad de 26. O sea, buen diseño. Me estás quemando. 13. No, ¿cómo que te estoy quemando? Demasiado rápido, tenía que calcular. 13. 13. ¿Cuántos partidos ganados tiene Olimpia? 8. No puede ser que un club tan Me grande duele, loco. no haya alcanzado Ni la al menos mitad. la mitad. Es un club tan grande como Olimpia. ¿Sabes lo que yo veo? No. Y yo creo que tiene que lavarse la cara en este clausura. Pon un poco otra vez la gráfica, te pido por favor un ratito. No hace falta. No, hace falta no, a mí poner me otra gusta. vez. ¿Por qué no Que sos hace Franco. falta? No hace falta. Ya pusieron, ya. Ahí está Épico. bien ya. Acabo de dar cuenta del problema de Olimpia. Sí. ¿Cuál es? Mira los goles coincididos. Uy, mira. Uy. Sí. Al analizar, vos decís, ¿qué le pasa a la Y es defensa la de saga Olimpia? central. Pero espera, Es la siempre saga fue, central. vamos a decir, esa es la problemática. ¿Cuántos que goles tuvo recibió Olimpia el torneo pasado? Voy a investigar hasta ahora. En comparación a este, Espérate, muchísimo. No. ¿Y cuántos goles no convirtió? Porque, si te das cuenta, Olimpia no está convirtiendo y está recibiendo muchos goles. Para mí es la peor saga en los últimos Porque tiempos. estos números, agarramos, Estos números. haces esto, taca, 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 taca. al basurero. Al basurero y empezar a lavarte la cara. Agarrás, borrón, cuenta nueva. Y lavate la cara. Lavate la cara, se viene Sí, clausura, sí, sí. se Encima- viene la Copa Paraguay. Gana la ¿Y sabés bulo, qué bulo. se viene? El combo del albirroja. Ay, te iba a muchachos. decir quién se iba. Se viene el combo del albirroja Paraguay. ¿Puedo poner un paréntesis? Antes de la roja. Antes de hablar de la Lo de Roja, Licha. porque ¿Qué pasa? No, habías preguntado el tema de los goles. Sí, ¿cuánto recibió el año pasado? El año pasado, no, en el torneo pasado, recibió clausura. solamente 13 goles. Uy. 13 goles de 29. ¿Y cuánto Tuvo metió? una diferencia de goles más 16. En el ¿Cuántos goles clausura. metió? Y metió 29 goles. Por Metió eso. menos y encajó más. ¿Quién era el goleador? ¿Con qué? Señor. Rodney Redes. Hablamos de que
Hablemos la albirroja ahora. Ahora sí, el Hablemos albirroja. de la albirroja. Pasa que quería responder la pregunta. No, yo quiero hablar de la Marcos, albirroja. Espera, ¿por qué el chat está diciendo participo? ¿Participo de qué? Las entradas que van a regalar. No, espera. No, yo no sé. Tranquilo, No, espera, chat, Tranquilo, espera, vamos chat. a hablarlo mañana, vamos a hablar de Paraguay, Eso se habla muchachos. mañana, ¿eh? Vamos a hablar de la albirroja, porque el director técnico Gustavo Alfaro ya está pensando en lo que va a ser el combo de junio. Nos enfrentamos a Uruguay el 5 de junio. Después, el martes 10, ¿Qué combo? jugamos ante ¿Qué combo ganó? Ancelotti. Me encantaría. Jugamos ante Deseo. Ancelotti. Yo quiero que Ancelotti venga y diga, ¿para qué lo que vine acá? No, quiero? tranquilo. Quiero que se enoje. Tranquilo. Quiero que sufra. Y se Que va a enojar. sufra el señor. Se va a enojar. No, quiero que se Se va a enoje. enojar, tranquilo. Quiero que diga, ¿para qué vine a Brasil, será? O sea, mi sueño, Sumamos. mi sueño. Paraguay visita. Perdón, Es- Paraguay recibe, ¿sí? No, ¿qué volar a Brasil? No, Sí, pero van a partido a partido. Al Brasil de Ancelotti. Sí. Pero vamos primero. Al Brasil, vamos primero pero este que tienen ahora. con esta duda que yo tengo, porque muchachos, Orlando Gil Sí. se está posicionando. Sí. Orlando Gil llegó hasta instancias de semifinales con San Lorenzo. Orlando Con buena Gil- performance. Atajando penales. Buena Juan performance. Espínola que aparece. Recordemos que Alfaro había convocado a los 4 arqueros. A los 4 arqueros que son Beto Espínola, Orlando Gil, Carlos Coronel y obviamente, Juan Espínola. No soy betista, pero Muchachos, igual. No, eso dimos cuenta. para el Juan chat. Espínola, Orlando Gil, Carlos Coronel y Gatito Fernández, que es el titular y que para mí va a ser titular en la selección. ¿Quién Paraguay? Claro. Espera. Espera, Quiero decir sí, nomás, al chat le quiero decir algo. Ese señor de verde, Orlando Gil, no es No es Aguilar, muchacho. Si van a No putear, es puteen Aguilar. con, No. con ¿Cómo te van tiene a que ser. preguntar chat. si era Aguilar? No, No, ese era es Aguilar, Orlando Él Gil. estuvo, él estuvo convocado en el último combo, ¿eh? Sí, Aguilar. además, yo hablé justamente con Sí. un arquero Sí, Alfredo histórico. Un arquero histórico, Derlis Gómez. Muchos lo van a conocer. Sí. Derlis Gómez, Sí. que había dicho. ¿Cómo no lo sabe, Gómez? En Pacaraí. claro. Me había dicho una anécdota que Orlando Gil era malo con los pies. ¿En O sea, serio? ¿podés creer eso? Y para su falencia. Sí, y vos sabés que fueron practicando, fueron entrenando y hoy hasta patea tiros libres. Pero bueno, señoras y señores, el arco para la mesa de pasión. ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Coque que quiere, Franco que quiere, Belén. Empieza por Franquito primero. Yo Ah, quiero decir este bueno. último. Yo tengo Bueno. solo una duda. Ah, espera. ¿En el 11? No. En el arco te estoy hablando. Como estamos hablando del arco. Yo tengo una duda. Yo solo tengo Muy- una duda. Gatito. Decilo. Tibio. Sinapo. Tibio lo tuyo. ¿Por qué tibio, Marquitos? ¿Por qué no querés empezar vos? Porque quiero decir último mi opinión. ¿Algún problema? No, bueno, Ay, tranquilo. juez, el no, primer programa, primer programa, ya se va a vamos a tranquilizarnos. Después nos vamos a No, tranquilo. Franco da Rosa, Hay que dar ¿cuál buenas es impresiones. tu única... ¿Cómo que Marcos cree en Aguilar, chat? Estamos hablando de las Vos le cuatro entrevistaste opciones. una vez. Cierto, pero Sí, igual. ahí Buenos sí. papeles. No, es otro nivel. Buena oda. Súper buena Hablemos onda, Aguilar. hoy de los arqueros que tenemos a disposición en la selección paraguaya. Sí. Hablemos hoy. ¿Qué quiere la mesa? ¿Qué quiere Franco da Rosa? No, yo quiero Gatito. Gatito tiene que seguir siendo el titular. Creo que Alfaro piensa lo mismo que yo. Creo que Alfaro piensa que no va a cortar el proceso de la selección, no va a cambiar el arquero de la selección, Sí. no va a hacer experimentos a 2 partidos que te pueden llevar al Mundial. Yo creo que Gatito, mi única duda es que tal está del ojo. Pues si está del ojo bien, tiene que ser titular Gatito. Yo creo que Orlando Gil se ganó hasta ahora ser arquero suplente. Belén Rivas. Me preocuparía que se lo use a Gatito si es que no está al 100%. A mí me gustaría, Sí. a mí me gustaría hoy Sí. con la información de hoy, que sea Orlando Gil, pero... Con el diario del viernes. Claro, pero el profe Alfaro tiene una fórmula y es utilizarlo a Gatito, no lo va a tocar. Coque. Vos sabés que acá el chat, estoy leyendo nomás, No. ¿verdad? Pues están diciendo las No. opciones. Espera, hay un espera, nombre, espera, hay un espera, nombre espera. que, ¿Cómo? Espera, que espera, me espera. gustaría en un futuro. Espera. Estamos hablando de ahora. Si vas a decir ese nombre... Espera. En un futuro me gustaría, ¿eh? Es un momento. Franco, tranquilo. No, decilo. Sí, no. Adelante. Espera, Sí. esperamos tanto por tu opinión. Yo quiero escucharla. No. Para vos falta un nombre. Primera terminada de toda la historia de este programa. Para vos falta un Adelante, nombre. Adelante. Para vos falta un nombre. ¿Será la primera terminada acá? Cinco espera. arqueros en la selección. Sí. Espera.
5 arqueros. Gastón no lo irá Espera. Un día va a atajar para la selección paraguaya, estoy convencido de eso. Pero hoy en día, obviamente, no le quitaría a Gatito. Yo creo que Alfaro no va a mover su esquema. Si Gatito está bien, Gatito va a atajar. Yo creo que Alfaro no va a mover el esquema. Pensé que iba a decir Marino Arzamendia. No, yo pensé que iba así versa, ¿eh? Pero a Gastón Olveira le falta, hermano. Está Claro, diciendo- no, le está- falta, le Está falta. pecando de termo. Por nomás. eso yo estoy diciendo más adelante, no estoy diciendo ahora. Sí, más adelante ya Fernández, si seguía el país también podía ser, ¿verdad? No. Hablando de futuro, Yo, no te sabía hablo, qué va a yo pasar. le veo muchísimo más a Olveira en el arco de la selección que a Jan Fernández. Pero ya Fernández ya se fue, no hay chance. eso, ya no hay chance. Si hoy yo te pido algo. No, sacate el termo. Ya, ¡Ay! no, apuntale. Coque pide por Olveira para Que la la gente en selección. Twitter Espera. quite No. foto de esto. La espera. gente en Twitter suba esto. Coque pide Espera. por Olveira Screenshot. selección. Suban esto a Twitter. Hagan Espera, la screen gente- a la pantalla. Yo quiero decir algo, acá se creó un nuevo Olveira, el personaje arquero del titular, programa. poner. ¿Por qué? ¿Cuál es el personaje? El nuevo personaje del chocalero. Ay, foto ahí, El Dan. Zócalo. Ahí Otra está, foto. foto ya. No, acá ahora Marco este. Green, ¿viste? No, ey. Muchachos. Pide por Olveira. Pide perdón, igual, tranquilos. ¿Vos querés a Está con Olveira? todo, En un futuro, claro. Si hoy Olveira estuviera, mirá dónde te voy a poner. Ah, ¿qué? Si hoy Olveira está al lado de Gatito, al lado de Orlando Gil, al lado de Juan Espínola y al lado de Carlos Coronel, ¿es titular sí o no? Pero ni en pedo. Vos sabés que. Pero ni en pedo. Vos sabés. Pero jamás. Pero yo te pido, por favor, que me hables en base al rendimiento y saca tu olimpismo. Pero hoy en día la selección tiene un arquero, se llama Gatito Fernández, y para los próximos 10 No, años tenemos pero un él está arquero. ¿Por qué tirando- hablan de un arquero supuesto No, que pero podría eso llegar a es ser? hipotéticamente. Es hipotético el caso, fantasía. Frankie. ¿Sabés lo que a mí me Fantasía. molesta? Pero- ¿Sabés lo que a mí me molesta? Que sea olimpista. No. ¡Ay! ¿Sabés No, lo que a mí me tranquilo. molesta? Que por primera vez, después de casi 10 años, tenemos un arquero paraguayo para el futuro. Tenemos un arquero paraguayo que va a estar en los próximos 10 años en la selección. Tenemos un arquero paraguayo que está jugando bien afuera. Un Orlando. arquero paraguayo. Sí. Y me viene a hablar de Olveira. Me molesta, me parecería una injusticia que se lo tome en cuenta. Hablas de futuro. Nuestro rival en el futuro es Brasil. Y hay que hablar Madre. de los hermanos brasileños que hoy cuentan con Hermanos. Ancelotti. Ancelotti. La canariña que por primera vez tendrá un técnico no brasileño. Sí. Extranjero. Al poder de la selección más ganadora en mundiales del mundo. ¿Alguien puede pensar en Hendrik? No, No era ¿sabes? como No es Colo, solo ¿verdad? No está Hendrik, convocado No Hendrik. está convocado No, Hendrik. no es solamente eso. Alguien está preocupado en el problema más grave que tiene la selección brasileña. ¿Cuál es? ¿Cuál? En recuperar la mística del juego bonito. Cierto. Porque Brasil no, realmente, ustedes tienen miedo de Brasil con el respeto que se merece la selección y los nombres de Brasil. Y le tengo respeto. Acá Miedo no le tengo. Acá ¿Sabes le qué? ganamos Yo- jugando. Hoy en día no le tengo miedo, le tengo respeto. Yo le tengo Miedo no le muchísimo tengo. respeto Pero- a la delantera que puede llegar a poner Ancelotti. Pero antes te ponían la camiseta así de... No, obvio, y- pero Elena, antes Brasil. Brasil tenía una selección imparable. Antes Brasil tenía yo Pero bonito. ese es el primer trabajo de Ancelotti. ¿Sabes cuál es el problema de Brasil? Psicológicamente El brasilero te afectaba dice, jugar contra Brasil. muchos jugadores Premier League y después Y no el nombre y funca. nombres. No funca la selección. No funciona. Lo mismo que nos pasó ¿Hace cuándo nos pasó eso a nosotros? Y- Todos juegan a la Premier League y después nadie rinde. Es que Copa hay América, muchas- Daniel Garnero. es que hay- Ahora con Alfaro otra cosa. Es que hay muchas estrellas, pero no logran realizar lo que sería una constelación. No llegan a poder alcanzar lo que es esa Brasil 2002, esa Brasil que te enamoraba con su fútbol, seas paraguayo, seas argentino. Se cuida mucho el jugador ahora. Ahora es el problema. diferente. Sí, Ahora es sí. diferente. El brasilero Pero antes, papá, sin le cuidado pregunto, jugando. yo le pregunto. Romario, papá. Él no sabía ahí Ronaldo. Pero viste que Sí. cada Yo le Brasil- pregunto. No sabía, Ronaldinho. Yo le Ronaldo pregunto no- algo. ¿Ustedes creen que para el brasileño, para nosotros que lo vemos desde lejos, como Paraguay recuperó su esencia, recuperó su identidad con Gustavo Alfaro? Sí. ¿Ustedes creen que Brasil puede recuperar su identidad, su esencia, el juego bonito con Carleto? Vos sabés. Ojalá piensen eso. Ojalá se lleguen a agrandar. Ojalá, porque lo único que va a hacer Epa, el Zócalo. para Paraguay va a ser. Se le avecina la tormenta a Brasil. Lo único que va a hacer Se que el la- brasilero
crea que tenga esperanza y Una crea tormenta. que vamos a recuperar, que y se vayan a crecer, se vayan creciendo mentalmente, digan vamos a ganar, lo único que va a hacer es beneficiarle a Paraguay. Paraguay siempre, no siendo el favorito, jugó mejor. Claro. Paraguay nunca fue favorito. Se le avecina Y eso es lo la mejor. tormenta a Brasil. No, el socalero hoy me está faltando el respeto. Ese por tu audio de TikTok, ¿verdad? Sí. Yo no quiero mencionar. Yo Lucas no quiero mencionar Prato porque y Darío yo Benedetto no voy a mencionar no están porque preparados para yo nuestro no fútbol. voy a- ¿Por qué no querés decir, Marquito? Una tormentiña suavecilla. Marco Morel bajo en TikTok. Ahí van a ver el Se video. le avecina la tormenta a Brasil. Ojo que la selección paraguaya tiene un enfrentamiento muy importante. Se ve en las caras el cazador de utopías ante Ancelotti. Este combo. Aura. Para Alfaro. Claro. Ancelotti lo perdió un 10.000 de aura. Perdió mucho. No, Ancelotti. Eliminado. Eliminado. Perdiendo el clásico. No, o sea, Perdiendo el clásico. Alfaro está invicto, papá. Yo no sé Ancelotti. Yo sé que vino Tranquilo. perdiendo, eliminado. Espera, tranquilo, tranquilo. Vos conocés, hay No una banco, foto. no banco, Hay un no video, banco. Espera, hay perdón, una foto. perdón. Yo no banco ese tranquilo, no hay que agrandarse. No banco. Toda la vida se nos agrandaron los brasileños. Toda la vida nos farrearon los argentinos. Toda la vida nos trataron de menos. Si hay un momento para farrearle y alzarse, es ahora. Y si Igual, ganamos, ¿sabes cuál no banco? clasificar primero. El que no banco es... Espera ganarle a Uruguay. El que no banco, ¿sabes cuál es? No hay que festejar tanto. No somos como ellos. Mentira. Hay que hacerle sufrir al rival. Tranquilo, Si ganamos. tranquilo. Yo te pido... Con yo todos te los memes pido posibles. Tranquilidad, yo te pido tranquilidad porque se vienen los partidos y el primero, como le mencionaba a Coqui, lo estábamos mencionando. Ey, Junior, el chat está con todo. Hay que ¿eh? leer El un chat está con poquitito, todo. ¿eh? ¿Qué dice el chat? Sí. Banco, hay que agrandarse. Jefecito, Léanlo, banco. léanlo. ¿Por qué habría así Telo tu boca, Marco? ¿Habrían otra vez? Dale. Es que, chat, usted tiene que Acá saber hay que ser algo. serio, Marco. Marquitos ¿Quién es el hoy serio? está en papel de conductor. Sí, hoy es nuestro host. Él es el host. Sí. A ver, Marquito. Sí. A ver. Marquitos de Tigos No, Sports. dale. ¿Cómo se pone? ¿Viste cómo queda Marquitos? Pero ¿Te déjame, gustó? Marquitos de déjame. Está Tigos muy bien, Sports. Marquito, me gusta. Déjame, Vale, le me déjame. gusta tu modo host. Bueno, le queremos a Marquitos, qué grande los muchachos, qué grande. Te quiero, no soy jefecito, muchachos, no me digan así, por favor, le pido. Hoy no hay audio porque ustedes son unos guarangos. No, Franco. Al chat le digo. Pero si no, va a haber. si no Chat, hay, va a haber. perdón, Tranquilos, si no es hay el audio, primer si no hay, programa. si no hay audio todavía es por culpa de ustedes no, mismos. Hoy pero nos va a están haber. conociendo. Va a haber. Hoy- Filtrado. Obvio. Eso, Así que grande, nuestro número de yo WhatsApp. le pido al chat algo. Yo voy a dejar el número. Sean objetivos. Sí. Ustedes saben demasiado de fútbol. Así que yo les pido que vayan ya pensando en lo que va a ser el próximo programa a través de la pantalla de Tigo Sports. Porque vamos a tener los audios. Vamos a tener muchísimo. Sí. Y yo te quiero preguntar. 3 minutos faltan para terminar. Ajá. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo nos recibió Tigo Sport, De lujo. ¿Cómo te sentiste? ¿Querés que te sea sincero? Sí. Calendario. En ningún momento me sentí nervioso. Sentí que dije, bueno, este es un stream. Mariposita. Y me metí eso en la cabeza. Espera un poco. Fue más bueno ¿Qué eso. pasó? ¿Qué El pasó? siguiente programa es 2 días antes del juego contra Uruguay. Epa, va a estar candente. Lo que va a hacer ese programa, Lo que va a hacer ese programa. Marco, ¿por qué pedís ser objetivo si ser objetivo no es la fuente de esta pasión? No, De este- Realmente- Tienes razón. Yo creo que este va a Más ser el termo de la programa historia. más termo que van a ver Sí, la sí, gente sí. de Tigo Sport y todo el mundo acá. Aguántese. Esa es la realidad. Aguántese. Pero el termo va a tener contenido, información. El termo Bien. va a estar lleno de Bien, información. Marquitos. Anda muy Claro. poético hoy. No me gusta. Está muy poético, me no, gusta, Marco. por ser poético. No voy a... Pero el chofer de Es que ¿sabe qué va a pasar? La pasioneta. ¿Qué va a pasar? Mañana No digas más echar, pasioneta, muy feo. Pasioneta. Qué mal. Es muy fea la pasioneta. Ah, bueno. Yo no me gusta. El ¿La bus. pasioneta ¿Y no? cómo la haces entonces? Es ¿Cómo que puede toda la ser? ETA, pues, El bus de la pasión. El bus de la pasión. no me gustó. Buah, dejarnos. Suena a otra cosa. Sí. Subite vos al bus de la pasión que va a pasar todos los martes, 21 horas con nosotros. Pasión por
Tigo Sports, agradeciendo a cada persona que hoy se unió, estuvo en nuestro primer programa. Pasión, ojo que cumplió 2 años. Sí. Después de 2 años, ¿dónde estamos? Después de 2 años ya Gracias estamos a en Tigo Cerepar, Sport. y gracias a toda la gente, primordialmente a toda la gente. Sí, al chat. Al chat. Al chat y más que nada obviamente- que nos acompañó, también a toda la mesa, a toda producción. A la gente también de Tigo que- Sport también, un A la abrazo. gente de Tigo Sport, a todos. Realmente emocionante poder empezar esta nueva etapa con todos y vamos que se puede. Se vienen Vamos a muchas ir cosas. creciendo. Nos Vienen vamos. muchísimas cosas. Nos Chao, vemos. chao. Gracias Chao, por chao, gente. acompañarnos. Nos encontramos de vuelta por la pantalla de Tigo Sports el próximo martes, 21 horas, por el canal más grande de fútbol. Te estoy hablando de Tigo Sport aquí, Pasión Estudio. 3 para días preparó servirles. eso. 3 días preparó. Chao, jefecito.